Este tercer taller del Laboratorio de Historias Poderosas es precisamente para hablar sobre el panorama del acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el aborto en Colombia. Y pues precisamente nos acompañan Laura Castro González y Ángela Mateus, que son integrantes de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Entonces, pues nada, yo quiero darles las gracias y no les quito más tiempo y creo que ya podemos comenzar con el taller. Bueno, Alexa, muchas gracias. Buena tarde a todas las compañeras de Chicas Poderosas y también a las equipas que están aquí, digamos, con muchas ganas de saber de temas de derechos sexuales y reproductivos y en concreto de Vive. Nosotras, junto con Ángela, a quien ya le doy la palabra, preparamos una presentación para ustedes. Igual la invitación a que puedan también como interrumpirnos, preguntarnos, decirnos si tienen dudas, si esto está demasiado legal, técnico, jurídico, si de pronto no se adapta pues como a las realidades de lo que ustedes están viendo en sus territorios y que podamos también como tener varios momentos de conversación durante este taller. Mi nombre es Laura Castro González y yo soy quien coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Hola, buenas tardes para todas. Qué gusto estar en este espacio de Chicas Poderosas con el gran trabajo que hacen. Qué gusto estar con las equipas y aprender también del trabajo que ustedes hacen en cada una de las regiones. Yo precisamente soy la profesional encargada del área de trabajo regional, así que bueno, tenemos alianzas más bien con diferentes organizaciones en lo territorial y a través de ellas pues conocemos algo de lo que pasa en el territorio, pero pues Colombia es inmensa con múltiples realidades y pues es un gusto poder compartir con ustedes en ese contexto, así que bueno, pues sin más preámbulos, iniciemos. Si nos puedes ayudar, Alexa, con la presentación, por favor. Bueno, entonces como dice esta primera parte, vamos a abordar los derechos sexuales y reproductivos, pues es un tema súper amplio, realmente nuestra experticia es en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero siempre lo abordamos en un marco de derechos, así que bueno, iniciamos con eso, no sé si nos ayudas con la siguiente, por favor. Listo, entonces, bueno, se nos ocurrió esta dinámica para romper el hielo, como que nos diga, que compartamos nuestro nombre, en dónde vivimos, en qué región, ciudad, municipio, y explicar para mí qué es la sexualidad, haciendo referencia a los animales. Entonces, para que piensen ahí, quien quiera participar, adelante. Voy a empezar yo así como para romper un poco el hielo. Entonces, mi nombre es Ángela, vivo en Bogotá. Viví un tiempo en Ecuador, viví, bueno, en diferentes lados, y creo que la sexualidad la podría representar a través de un cóndor, que es un animal que me gusta mucho, que es un animal lleno de fuerza y de poder, y que es representativo de nuestros países andinos además, pero sobre todo creo que con respecto a la sexualidad nos habla de la amplitud de la sexualidad, de todo lo que incluye, que va mucho más allá del contacto físico o erótico o incluso coital con otra persona, sino que es un espectro muy amplio que además podemos explorar diferentes partes, versiones a través de nuestras vidas y que ver todo eso también se conecta con el placer. Entonces, no sé quién más se anima a contarnos, a presentarse a través de de un animal y cómo lo vinculan con la sexualidad. Yo. Bueno, mi nombre es María Fernanda Morales, vivo en Suba, Bogotá, Colombia. Bueno, para mí la sexualidad es como un arte, entonces para mí la representación sería una mariposa llena de muchos colores y que pueda ser libre de mostrarse como es en cualquier parte, en cualquier momento y como se le la gana. Entonces la represento así porque me parece que la mariposa me enseña la libertad como tal y eso para mí es la sexualidad. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Quién más se anima a seguir con esta dinámica? Estamos en confianza. Bueno, yo. Dale.
Mildred, hola. Hola, bueno, hola Ángela. ¿Cómo estás? Un gusto encontrarnos en este espacio. Bueno, para todas, mi nombre es Diana Mildred Ladino Gama y bueno, pues pensaba con la pregunta que hacías como, ¿con qué animal? Y podría decir entonces que viendo la figura se me vino rápidamente con el mono, porque creo que las mujeres deberíamos transitar así libremente por nuestra sexualidad, de un lado a otro, poder experimentar si así lo queremos y si no, pues también, pero no ser juzgado por ello, porque creo que la sexualidad pues siempre ha sido uno de los temas en los que pues más nos han juzgado a las mujeres, nos condicionan y desde allí pues también nos ponen como algunas limitaciones. Entonces como el mono se me vino como el poder saltar libremente de aquí a allá sin ningún reparo. Entonces esa es. Era solo eso, ¿cierto? El nombre y el animal. ¿Y en dónde estás? ¿En qué ciudad? Ah, ok. Y estoy en Bogotá también. Estoy en Bogotá en este momento. Muchas gracias, Mildred. Qué gusto verte. Igualmente. Se anima a contarnos qué animales. Ya tenemos la mariposa, el cóndor, el mono. Por ahí Belén decía que también se sentía identificada con lo que decía Mildred. Hola, soy Lina Sánchez. Hola, Laura de nuevo. Bueno, estoy en Bogotá también y me voy un poco con lo que esas enseñanzas bonitas que nos dejó Clarisa Píncola. Entonces digo que la sexualidad la represento como una loba, porque es como vincularnos con los instintos, con la animalidad también que llevamos dentro, con el cuidado, con eso de andar en manada, como de no desvincularnos con eso que llevamos dentro y con esa energía femenina y esa fuerza que llevamos ahí adentro. Muchas gracias, Lina. ¿Quién más? Bueno, un par de personas. Sería lindo que todos nos presentáramos, pero veo que el tiempo va corriendo, así que si quieren un par de personas más. Sería chévere quizás escuchar a alguien que no sea de Bogotá y que de pronto, no sé, se identifique con animales acuáticos. Pues la verdad no me identifico con nada acuático, pero lo que les iba a decir era que, hola, soy Luisa, soy de Medellín, y pues no, yo creo que me identifico mucho, o bueno, no sé si yo, pero al menos mi sexualidad como que varía como las personalidades incluso de mis tres gatos. Porque primero son, o sea, son súper cambiantes entre los tres y entre ellos mismos. Son súper independientes y yo creo que eso es una de las cosas principales para vivir mi sexualidad y es mi independencia. También los considero muy empáticos entre sí, entonces creo que la manera en que me relaciono yo con mi sexualidad y con mis amigas, bueno, con mis cercanos, es de esa forma y no, pues lo veo como así. Pero realmente también son muy salvajes, entonces creo que es como una relación muy bonita ahí. Gracias, Luisa. Y bueno, una última intervención. Y si quieren las que no alcanzan, pueden ponerlo en el chat y lo podemos, pues para que todas se puedan presentar, así sea por el chat. Bueno, no, compañera, si no hay más, seguimos. Entonces, si nos puedes ayudar, Alexa, con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, un par de personas que nos puedan decir qué conocen de los derechos sexuales y reproductivos. Sé que ustedes, algunas saben mucho del tema, quizás otras no tanto, pero que nos cuenten qué saben, pero sobre todo qué dudas tienen al respecto, qué les gustaría saber, para que podamos, digamos, orientar un poco también la conversación.
Pues yo puntualmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sé que acá en Colombia como que hay 3 causales para uno poder acceder a ese derecho, que es como declararse impedido, pues como psicológica, física o no me acuerdo de qué otra manera, y pues y en ese, con esas características pues se supone que te deben garantizar un acceso a la interrupción del embarazo, pero también sé que eso como que está legislado, pero en la práctica hay muchos doctores, y lo conozco por experiencia propia, que cuando uno les plantea la posibilidad de un aborto, pues te hacen creer que eso sigue siendo ilegal en Colombia. Gracias, Carla. Sí, ahorita vamos a ver las causales, los requisitos y las prácticas prohibidas también para que pues podamos identificarlas y defender pues este derecho. Le doy el espacio a alguien más para entrar en materia. Chicas, se me ocurre que si no se les ocurre una duda a apuntar, pueden comentar rápido el tema que van a tocar en la historia, ¿no? Entonces eso les va a dar una pauta a las chicas de qué temas van a estar tocando. Y no sean tímidas, porque estos talleres de verdad son para que ustedes los aprovechen al máximo. Así que aprovechen que todo lo que digamos acá es para que todas aprendamos juntas. Bueno, empiezo yo entonces otra vez acá. Nuestra equipa tenemos el tema de cómo acceden a derechos sexuales y reproductivos personas trans y las masculinas y no binarias. Entonces, bueno, ese es nuestro tema, pero ya también iba a hablar de una duda que seguramente ustedes van a mencionar más adelante, pero pues me gustaría saber como las experiencias que ustedes han tenido desde la mesa con respecto a estos temas puntuales con respecto a la población trans y pues como una guía, digamos que muy general, para pues empezar con nuestra historia. Gracias. Gracias, María Fernanda. Yo creo que ese es un tema en construcción, así que con ustedes también podemos seguir reforzando ese trabajo y contarles también de otras experiencias que conocemos y que pues están abanderando el tema. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, porfa, seguimos, Alexa, con la presentación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues yo tengo, no me van a dar palo, dijeron por ahí, pero yo tengo un dilema. Obviamente respeto y estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo voluntaria por nuestras cuerpos, ¿no? Por nuestros cuerpos. Decidimos qué se hace y qué no se hace, procedimientos, todo en nuestros cuerpos, pero no entiendo, digamos, hay movimientos o hay algo que también impulse como lo dijera, como el embarazo voluntario, independientemente de la edad que tenga la mujer y que decida ser madre, ejemplo, desde los 35 años en adelante, que ya sabemos que esto es un tabú en esta sociedad y que ya la mujer es señalada o somos señaladas por no haber sido madres con anterioridad. Y en muchas ocasiones llegamos a un espacio y somos violentadas por los mismos ginecólogos cuando nos dicen, oiga, pero señora, ¿usted por qué no lo pensó antes? Hay movimientos que también promueven esto, se ha pensado en leyes, digamos, a nivel Colombia. Lo hago también como para entrar en ese debate porque es bueno ver las dos partes. De pronto, si alguna de ustedes tiene ese tipo de información, de verdad que se les agradecería inmensamente. Bueno, me voy a atrever acá a inventar. Estuve yo en un panel en la Nacional con un grupo de mujeres, es grupo de mujeres Bachué, me parece, pero voy a buscar ahorita. Ellas hablan de todo el tema de la maternidad, han hecho foros de maternidad con mujeres de todas las edades. De hecho, antes de la pandemia querían hacer algo como con mujeres adultas, como después sí de los 30 años. Tienen como notas allí que me parece muy interesante cómo ellas abordan la maternidad desde lo natural, desde lo compartido. Voy a buscarte a ver si creo que tengo las redes sociales de ellas o algún contacto que yo creo que sería interesante. Y sí, claro, sí hay mujeres, esas son las que yo conozco, si alguna también conoce o de pronto Laura o las compañeras que están acá también, pues sería interesante compartirlo. Hola, ¿qué tal? Creo que tengo un aporte para lo que pregunta Sandra. Creo que en Caracol Radio los fines de semana hacían un programa en el que trataban estos temas.
De hecho, mi tía tuvo su hijo, pues su primera hija a los 44 años y a ella la entrevistaron para este tema. Entonces, si quieres, me podrías hablar y creo que ella no hace parte como de una red formal, pero sí como que conoce muchas experiencias alrededor del tema y sabe como estas condiciones también como de discriminación a las que se enfrentan las mujeres que deciden ser madres después de los 40. Entonces, si quieres, me puedes escribir en cualquier momento. Sandra, muy cortico, solo decirte que, digamos, este tema que tú mencionaste de prácticas, digamos, de violencia y discriminación hacia las mujeres adultas que deciden maternar en una edad que puede ser no común, está, digamos, reconocido dentro de la violencia obstétrica y los malos tratos contra las mujeres y, por supuesto, organizaciones como FECOLSOC, también ahorita, digamos, ellos son como quienes se me ocurren desde el lugar científico, pero por supuesto, digamos, el grupo médico por el derecho a decidir, el grupo de enfermería por el derecho a decidir, han trabajado en temas, digamos, contra violencia obstétrica, aunque aún no tenemos, digamos, como una ley que tenga de manera taxativa un listado de cuáles son las prácticas que sí, que no constituyen violencia obstétrica, pero sí se les reconoce, digamos, como dentro de los tratos crueles e inhumanos que sufren las mujeres, digamos, en el ejercicio de su salud sexual y reproductiva. Vale, muchas gracias, porque en serio que digamos que hay conmigo mujeres que tenemos todas estas dudas y estamos a favor obviamente, de la interrupción voluntaria del embarazo en todo sentido. Vuelvo y lo digo porque es nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa con esas minorías que en medio de todo, si vamos a ver los índices también de problemas hormonales que están reflejando las mujeres en estos momentos día tras día, dicen que es también el mismo estrés que va generando esa amenorrea, bueno, desaparición involuntaria del ciclo menstrual y todo eso? Entonces, es importante ya también empezar a mirar, voltear la mirada a estas minorías, exactamente, ¿vale? Gracias. Sí, hay solo mujeres Bachué también son parteras y el contacto es Policarpa Prieto y ella también es una madre que tuvo hijos ya pues después de los 35, entonces sería pues si te interesa el tema muy chévere que puedas hablar. Les mandé el link Facebook. Yo quiero preguntarle algo. Dale. Que pues puede parecer como muy obvio, pero no quiero darlo por obvio ni por sentado, y es como poder entender a qué nos referimos o qué hablamos cuando intentamos hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, a qué nos referimos y qué tanto es el acceso de derechos sexuales y derechos reproductivos que tienen las mujeres en Colombia, siendo mujeres tan diversas las que habitamos este territorio. Listo, pues muchas gracias. Trataremos de resolver algunas de esas, plantear esas discusiones acá también. Así que, yo está pasando la siguiente, por favor. Bueno, yo quería pasar, creo que Mildred también querías hacernos una pregunta. ¿Sí? Te escuchamos. Pues era más como un aporte, básicamente, y era, bueno, en cuanto a lo que preguntaba Sandra, también hay pues como una colectiva que se llaman Cuarentólogas, ellas están haciendo una serie de podcasts y pues precisamente dentro de los temas que trabajan y que desarrollan, pues es todo el tema de cómo ser madre a los 40, pues por su, básicamente por su nombre de Cuarentólogas y lo que significa, pero también otras formas desde no la medicina tradicional, sino otras formas para también poder tener como el parto desde unos escenarios distintos y lugares diferentes. Entonces ahí también pues tienen unos capítulos específicos para todo el tema que puede ser también útil y que además es bien chévere como cuentan las historias las mujeres que pues han tenido esta experiencia. Y un poco me relacionaba también mi comentario con lo que preguntaba Lina frente al tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque pues finalmente ese ha sido uno de los debates que
se han dado fuertemente frente al derecho a la salud plena para las mujeres, y es cómo podemos separar los derechos sexuales de los derechos reproductivos, porque pues históricamente se ha ligado el tema de la sexualidad de las mujeres con el ser mamá y con el derecho reproductivo. Entonces, ¿cómo puedes vivir una sexualidad libremente, una sexualidad pues desde el disfrute y el goce pleno, pero sin necesariamente estar ligado a la reproductividad y a ser mamá como tal, sino que no es un escenario? Y creo que pues esto ha sido también uno de los logros que se han tenido desde los movimientos feministas y de derechos de las mujeres, es que se habla de derechos sexuales y de derechos reproductivos, porque sabemos que en algún momento solo era como derechos sexuales y reproductivos. Entonces, como que ponerlo en dos categorías diferentes de lo que significa para las mujeres y lo que implica el tema de tener unos derechos para ejercer nuestra sexualidad y unos derechos pues reproductivos para las mujeres que desean y que eligen ser mamás. Entonces iba como en ese mismo camino de lo que estaba notando Lina, y pues nosotras desde nuestra equipa vamos a abordar todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y pues ahí una de nuestras fuentes son ustedes con el movimiento Causa Justa. Entonces ahí las estaremos contactando, porque pues sí, como todas las limitaciones que tienen las mujeres campesinas, para el caso de nosotras las mujeres de Sumapaz, para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, y pues a pesar de que la sentencia pues tiene estas tres causales, de que este año se cumplen 15 años de la sentencia en Colombia, pues seguimos evidenciando los obstáculos que tienen las mujeres, y sobre todo pues las mujeres campesinas y rurales para el caso nuestro. Bueno, muchas gracias. ¿Mildred o Diana? Realmente me gusta más Mildred, pero me conocen como Diana, entonces no sé, como quieran. No, si te gusta más Mildred, así será. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que tú pusiste, digamos, como una distinción fundamental para el tema que queremos abordar con ustedes, que ya vamos a retomar, y es la diferencia entre los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como separarlos, y el reconocimiento de este triunfo como también una victoria de los movimientos de mujeres. Yo no quería como avanzar sin contarles un poco qué hacemos desde la Mesa. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo feminista que está compuesto por organizaciones y personas que defienden los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, y en especial el derecho al aborto en todas las circunstancias. En este sentido, abogamos, digamos, por las maternidades libres, muy en línea con lo que nos estaba planteando Sandra, por el ejercicio de la sexualidad libre, y también por la posibilidad de avanzar hacia la despenalización total del aborto. Entre, digamos, el trabajo que hacemos, tenemos un área de trabajo regional, tenemos un equipo, digamos, legal, donde acompañamos a las mujeres que tienen barreras de acceso a la interrupción voluntaria. Por ende, no duden en contactarse con nosotras o remitir a compañeras, amigas, como nuestros datos, porque estamos ahí para acompañar a las mujeres que están teniendo dificultades para acceder a la IVE. Y también tenemos, digamos, un trabajo en el área de comunicaciones, donde recogimos algunas lecciones aprendidas que queremos poner como a su disposición al final de esta conversación. Listo, seguimos. Entonces aquí ya entramos como en la materia de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la autonomía reproductiva. Entonces aquí quisimos traer esto que todas aprendimos en el colegio, todas sabemos, y es el marco de los derechos humanos. Este viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que surge del contexto posguerra de las dos guerras mundiales, y que buscaba que todas las personas fuéramos reconocidas como iguales, acceder a unas condiciones de vida digna, a tener el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, bueno, entre otros muchos derechos, pero también es cierto que las mujeres no hemos tenido acceso a los derechos en igual medida que los hombres, y eso también tiene unas condiciones de etnia, unas condiciones de si estás en el primer mundo o en los países en desarrollo, si eres una mujer que vive en el campo, si eres una mujer que vive en una ciudad grande, etcétera. Entonces, gracias pues a la incidencia de las mujeres y al trabajo de las mujeres, se ha venido hablando y problematizando el tema de los derechos de las mujeres. ¿Por qué no se había hablado de los derechos de las mujeres?
y ahí uno de los hitos más importantes es la CEDAW, donde se reconoció el derecho a la igualdad de las mujeres, digamos, en un marco internacional de derechos. Seguimos, por favor. Entonces, aquí se habla de los derechos sexuales y reproductivos por primera vez a través de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, que se llevó a cabo en el Cairo, y es donde por primera vez en un espacio internacional donde participaron mujeres de todo el mundo, se habló del tema y se expuso la importancia de separar lo que estábamos hablando, la reproducción de la sexualidad, pero además de que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencias. Entonces allí se abordó los derechos reproductivos que tienen una relación directa con los derechos como la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la salud, la educación, entre otros. Y esto fue reforzado también a través de la conferencia de Beijing, y donde se reconoció que los derechos sexuales y reproductivos, como lo dice aquí la diapositiva, permiten regular y tener un control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad y la reproducción, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. Y uno digamos, de los hitos también fue el acceso a la píldora anticonceptiva, que permitió a las mujeres poder decidir cuándo querían tener hijos, digamos, de una manera más masiva, porque sabemos que nuestras comunidades indígenas ya lo venían haciendo, algunas mujeres también desde su conocimiento, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes también lo venían haciendo, pero digamos, este fue un uso más masivo a nivel internacional para poder controlar la natalidad. Entonces eso también marcó un antes y un después de lo que era decidir sobre el cuerpo y la autonomía reproductiva, que se empezó a hablar a nivel masivo, y de este mundo occidental, pues que es el que predomina y sigue predominando en este contexto pues también capitalista que nos encontramos. En ese sentido, entonces, como lo decía Mildred, podemos diferenciar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y esto también ha sido un terreno que han ganado las organizaciones feministas y de mujeres, en la medida en que se logró separar la sexualidad. Es decir, en nuestra vivencia cotidiana lo vivimos de muchas maneras, pero poder separar la sexualidad, la vivencia de la sexualidad, poder decidir con quién queremos estar, cuándo iniciar nuestra vida sexual, de por ejemplo, cuándo queremos ser madres o no, qué espaciamiento queremos tener entre los hijos. Entonces eso ha sido también clave para reconocer los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a la autonomía reproductiva ligado a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces podemos decir que los derechos sexuales le proporcionan a todas las personas la autoridad para decidir autónomamente tener o no relaciones sexuales y con quién. Esto refiere a un ámbito amplio de la sexualidad, y por eso hablamos que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos, porque atraviesan la vivencia que nosotras tenemos de nuestro propio cuerpo, pero también cómo nos relacionamos con las otras personas. Y esto se vincula con el derecho a vivir una vida libre de violencias, una vida sexual libre de coacción, esclavitud, prostitución forzada, etc. Y los derechos reproductivos, por su parte, nos otorgan a todas las personas, especialmente a las mujeres, y esto es importante mencionarlo porque, como todas sabemos, las mujeres nos han vinculado tradicionalmente con este rol de la maternidad. Entonces, poder reconocer que hay unos derechos reproductivos y que yo puedo decidir sobre cuándo quiero ser madre o si quiero ser madre o no, ha sido clave para el reconocimiento de derechos de las mujeres y para poder adoptar decisiones libres e informadas sobre la posibilidad de procrear o no. Entonces aquí, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva y les propongo, o más bien comparto pantalla yo ahora, les propongo un juego muy sencillo, que es como para que podamos ver cada uno de los derechos y los podamos meter en unas cajitas de cuáles son los derechos sexuales, cuáles son los derechos reproductivos, pero además lo problematicemos porque hay algunos que se comparten y que están, digamos, entre los dos, entre los sexuales y reproductivos. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos cada uno
Y pues si ustedes quieren, me avisan si ven la pantalla, por favor. Todavía no la vemos, por cierto. A ver, no compartí. Listo. ¿Listo? Ahora sí, ¿ven la pantalla? No, No, Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, ahora aquí sí. está como la lista. Pues hay también hay algunas personas que reconocen que son 10 derechos sexuales, 10 derechos reproductivos, hay otros que no, que son 11 aquí, 11 allá, pero bueno, les propongo entonces que pongamos en cajitas cada uno de estos derechos, yo se los voy leyendo y alguna activa el micrófono y me dice, yo creo que esos van en los sexuales, son los derechos reproductivos. Entonces, este es el derecho a decidir sobre la unión con otras personas. ¿Van en derechos sexuales o reproductivos? Sexuales. Sexuales. Listo. Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Sexuales. 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 Listo. Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. Sexuales. Sexuales. Vale, listo. Aquí dice, derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo. Reproductivos. Dice, derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Sexuales. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. Reproductivo. Reproductivo. Pero ambos podría ser también. También puede ser sexuales. Sí, ese puede, lo voy a poner aquí abajito, puede ser uno de los que puede ir en ambas categorías, ¿no? Aquí dice, derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos. Reproductivos. Ambos. Reproductivos. Dicen por ahí que ambos, entonces lo voy a dejar aquí abajito para que lo veamos. Derecho a elegir las parejas sexuales. 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 Sexuales, listo. Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin discriminación, coerción ni violencia. Reproductivos. Pero también puede ser sexuales, ¿no? Reproductivos, Sí, yo creo. también, sí. Acá, también. Establecer la autonomía y el ejercicio de la sexualidad. Sexuales. Sexuales. Listo. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Ambos. Sí, ambos. Dicen los dos. Bueno, lo voy a dejar acá abajo porque se no tenía como sección para los dos. Bueno, derecho a recibir información y acceso a servicios de salud de calidad. Ambos. Ambos. Puede ser en listo. Dice, derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos, o hijes. Reproductivos. Reproductivos. Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean. Reproductivos. Productivos, listo. Dice, derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Sexuales. Ambos. Ambos. Ambos, sí. Están conectados. Puede ser ambos y lo dejan entonces. Derecho al acceso a los servicios integrales para una maternidad segura. Reproductivos. Derecho a decidir autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. Sexuales. 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 Derecho a vivir y a expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. Sexuales. Sexuales. ¿Vale? Y por último está el derecho a la protección
y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Reproductivos. Ambos. Sí, los dos. Ambos, aquí quedaron como pegados. Listo. Entonces, bueno, aquí la idea es decirles que está bien o que está mal. Efectivamente, hay algunos que se comparten con los derechos sexuales y los reproductivos, pero si vemos también, podemos encontrar que en los derechos reproductivos se hace especial énfasis en el ejercicio de la maternidad, en la decisión libre y autónoma, en el número de hijos que se quieren tener, en el acceso a los servicios integrales para la maternidad segura. Estos son como la mención a los derechos que tomamos de un documento del UNSPA. Como ven, está muy centrado en los derechos de las mujeres, pero en general es para toda la población, ¿no? Es para todas las personas. Y aquí podemos encontrar esa diferencia, eso que nos permite hablar de la autonomía reproductiva. Y en ese marco, entonces, encontraríamos los derechos humanos como la gran sombrilla, luego los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y de ahí conectar con la autonomía reproductiva y, para nuestro caso, con la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, no sé si tienen preguntas o quieren comentar alguno de los derechos, algo que les haya quedado como sonando aquí. Pues bueno, aquí igual está en la presentación, menciona los derechos. Podemos proyectar, por favor, Alexa. Dale, si puedes parar tú de presentar y ya yo retomo. Listo, entonces queríamos presentarles como ese contexto y hablar de esa diferenciación, porque es muy importante, y para el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, este marco de derechos que dio las herramientas para que el movimiento de mujeres también acá en Colombia pudiese exigir o hacer incidencia más bien con respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí solo como contexto, este también es un logro del movimiento feminista y de mujeres, y creo que ahí podemos dejar para iniciar con el tema de la sentencia. Bueno, muchas gracias, Ángela, por traernos hasta aquí. Ahora yo voy a pasar como a profundizar un poco en la sentencia C-355 del año 2006, que también, como mencionaba Ángela, es, digamos, resultado del litigio estratégico de las organizaciones o de algunas organizaciones de mujeres que vienen hablando de derechos sexuales y reproductivos en el país. Esta sentencia, como mencionaba al comienzo una compañera que creo que fue Carla, en efecto, digamos, establece algunas circunstancias bajo las cuales se puede acceder a un aborto legal y seguro, digamos, en el país, y son 3 las circunstancias que posteriormente vamos a pasar como a profundizar con ustedes, pero ahorita nos parecía importante que tuvieran en cuenta para el trabajo que van a realizar el hecho de que en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo ya es reconocida como un derecho fundamental y por lo tanto goza del máximo de protección, digamos, posible dentro del Estado. Se relaciona también con la dignidad humana y su desarrollo está sujeto al principio de progresividad y no regresión. Y estos elementos son importantes porque en el debate público uno suele encontrar como una tensión muchas veces de las personas, digamos, como quienes tienen posturas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, un lugar donde nos dicen, ay, pero es que eso no es un derecho fundamental. Y es muy importante que de aquí, de este espacio, se puedan llevar como la claridad de que sí es un derecho fundamental y así ha sido, digamos, reconocido y reiterado por la Corte en varios momentos. Siguiente, no sé, está ya presentando. Alexa, tú estás manejando la presentación ya, ¿verdad? Sí, pero creo que todavía está activa la presentación de Ángela, en caso de que si puedes parar de presentar. Ya paré, Alexa. Igual ya estamos viendo, pues yo pasan los slides. Sí, ahí vemos. O sea, yo veo como los 2 cuadritos, pero no hay lío, hay uno grande que es el que vamos.
Gracias, Alexa. Entonces, como les decía, bueno, la sentencia C-355 de 2006 consideró que la penalización del aborto en todos los casos, y por eso lo despenalizó en algunos, implicaba una intromisión del Estado en algunos asuntos que eran de carácter íntimo y personal de las mujeres y que además atacaba su dignidad humana. En este sentido, una penalización total del aborto, como existe en otros países, en el Estado colombiano se considera una medida desproporcionada e irrazonable y por lo tanto inconstitucional. La interrupción voluntaria del embarazo en esta sentencia fue reconocido como una condición importante para avanzar hacia la autonomía reproductiva porque permitía, digamos, que no hubiese injerencia del Estado en la toma de decisiones y garantizaba el derecho a decidir. También está asociado al acceso a servicios de salud reproductiva bajo estándares que deben ser disponibilidad, accesibilidad y calidad. Y estos, digamos, estos estándares es muy importante que no los llevemos como en mente para los diferentes derechos y temas de salud reproductiva que van a abordar en sus productos o en las historias que van a contar, porque son como lo mínimo que debería tener una persona o una mujer para acceder a unos servicios de salud sexual y reproductiva. La negativa de esto resulta en un acto de discriminación para las mujeres. Y aquí quería volver a la pregunta que nos había hecho la compañera, que creo que es de la equipa de Valquirias, frente a el acceso a las personas trans, y es digamos, lo que nosotras hemos encontrado hasta el momento es que no hay ni disponibilidad, ni accesibilidad, ni calidad en la prestación de estos servicios para este grupo, digamos, de personas no binarias, y muchas veces es necesario como renunciar al derecho identitario, digamos, al autorreconocimiento del género que uno quiera o que se quiera para acceder al derecho reproductivo. Pues esto es como un hallazgo que además nos preocupa mucho, pero que tampoco hemos podido acompañar muy de cerca porque siguen siendo muy pocos los casos que por lo pronto, digamos, han llegado a la mesa para nosotras tener un conocimiento más profundo al respecto. De la sentencia C-355 también es importante como que tengamos una idea clara, y es que esta determina que las mujeres no pueden ser tratadas como un instrumento reproductivo para la raza humana. En este sentido, no se les debe pedir como el acto heroico de que asuman la maternidad en cualquier circunstancia, sino que la dignidad de la mujer incluye respetar decisiones frente al ejercicio de la maternidad en estas circunstancias que vamos a ampliar más adelante. Si tienen dudas, les repito, nos detienen, nosotras paramos y bueno, y conversamos sobre cualquiera de los puntos. Yo sí tengo una duda. Dale, Laura. Disculpa que te interrumpa. Es que, bueno, yo vi una clase de Derecho Constitucional en la universidad, pero realmente mi universidad era muy conservadora y supremamente antiderechos. Y en el análisis que se hacía de la sentencia, siempre se llegaba, pues el profesor llegaba a la conclusión de que la despenalización no implicaba el establecimiento de un derecho. Yo nunca supe cómo responder a ese análisis jurídico, pues porque yo no era abogada, pero quisiera preguntarte, digamos, ¿en qué momento la despenalización implica la creación de un derecho? Y si es que es de ese modo o hay como otras normas que determinaron que se considera un derecho. No sé si me hago entender, pero sí, creo que es una duda que tengo hace mucho tiempo. Entiendo. Aquí es importante, digamos, reconocer que el reconocimiento del derecho fundamental a la IVE se da en el marco del derecho fundamental a la salud, ¿sí? Es, digamos, como el acceso a la IVE o el aborto legal se inscribe dentro de un derecho fundamental que además es bien superior como en el marco de los derechos, que es el derecho a la salud. No es por el hecho que se despenaliza, que se crea o se instaura un nuevo derecho, sino que se reconoce que para el ejercicio del derecho a la salud pasa por la interrupción, que la interrupción voluntaria del embarazo hace parte del derecho fundamental a la salud, como que lo engloba. Y además, un poco también como el argumento de tu profesor seguramente estaba orientado como a establecer la distinción entre qué sucede cuando tenemos una penalización total, una despenalización parcial como lo que tenemos en Colombia con el aborto y un escenario, digamos, de legalización.
En el caso, digamos, de la despenalización, no necesariamente se reconoce, y aquí no estoy hablando sobre la IVE, sino, digamos, otras prácticas, a saber, digamos, por ejemplo, drogas, eutanasia, porte de armas, como todo lo que son debates frecuentes sobre temas de penalización. No porque sean despenalizados necesariamente pasan a ser un derecho, y eso es así, pero en este caso, digamos, lo que prima es que hace parte del derecho a la salud, y que además la Corte Constitucional tiene un montón de estándares, y estándares, digamos, son sentencias en las que ha reiterado que la IVE es un derecho fundamental, y por supuesto como en el marco de la salud, Ok, muchas gracias. No, con gusto. No sé si alguna otra compañera tiene preguntas, o avanzamos como al tema de las causales. Bueno, perfecto. Dale, Alexa, gracias. Entonces, como les contaba, bueno, las causales bajo las cuales está despenalizado el aborto a la fecha son 3. La primera es el riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, y aquí, como un paréntesis, es que la salud tiene como una interpretación amplia que cobija, digamos, la salud mental, la salud física, pero también la afectación al proyecto de vida, y esto es, digamos, bajo el marco de lo que ha entendido la Organización Mundial de la Salud. Para acceder por esta causal a la IVE solamente se necesita un certificado, que basta con que sea de un médico general o de un psicólogo o psicóloga. La segunda causal es la malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, y aquí se requiere exclusivamente una certificación médica, y no se requiere, digamos, que sea un especialista en, no sé, en psiquiatría, o un especialista como en neurología, para nada. Con que sea una certificación, digamos, de un médico general, basta. La tercera causal es violencia sexual o incesto, y aquí la única requisito es la copia de la denuncia ante la autoridad competente, la copia, y este requisito hay una excepción para las menores de 14 años, donde se presume violencia sexual, y para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Siguiente, Alexa. Gracias. Bueno, entonces, frente a la primera causal, como les comentaba, digamos, se entiende que este recoge un estándar de salud amplio. Esta causal es una de las primeras causales, una de las causales de mayor acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Siguiente. Voy a pasar como a repasar un poco cuáles son los estándares de la causal salud. Uno es como, bueno, como les he repetido, que incluye, digamos, la afectación a la salud mental y la salud social de la mujer, que se requiere, digamos, un diagnóstico integral, el cual debe ser oportuno, y es que una vez una mujer solicita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la atención o el diagnóstico por causal salud debe suceder, digamos, pasados 5 días, en el marco de los 5 días del calendario. Y una de las barreras principales es esa, como que vemos que a las mujeres les dicen, no, venga mañana, venga después, y sobrepasan los 5 días. Lo que se certifica bajo la causal salud es una amenaza a la vida o la salud, no necesariamente que en efecto pues ya se esté muriendo o que esté gravísima de su enfermedad, sino toda vez que exista una amenaza ya se puede aplicar, digamos, la causal salud. Basta presentar esta certificación que les comentaba, y los estándares, digamos, las sentencias donde han sido recogidos estos estándares, los pueden consultar en las sentencias que están aquí abajo, que son bien amplias y son bastantes para esta causal. Siguiente. La segunda causal es la de malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina. Adelante. En esta causal es importante que ustedes sepan que no existe un listado de malformaciones como taxativo que nos vaya a decir esta está o no está dentro de la causal, sino que se parte de una probabilidad de que la vida del feto es inviable después de su nacimiento. Y esto, digamos, puede ser certificado con
por un profesional de la salud que indique que probablemente no vivirá. Esa probabilidad ya es razón suficiente para que la mujer, digamos, goce de la autonomía de decir y solicitar que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo. Y esto está, digamos, muy relacionado con algo que ha dicho la Corte en varios momentos, y es que no se le puede exigir a una mujer que asuma, digamos, la carga heroica de este tipo, digamos, de gestaciones, sino que ella pueda ejercer su derecho a decidir sobre la continuación o no del embarazo. Es necesario, digamos, tener en cuenta, ya este es como el debate que ustedes quizás también como encontrarán cuando estén haciendo sus historias, y es el debate frente a la edad gestacional. Actualmente en Colombia no existe un límite para el acceso a la interrupción voluntaria en términos de la edad gestacional, y una de las principales razones es que la causal de malformación puede ser, digamos, certificada como con mayor precisión hasta el segundo o tercer trimestre de gestación. Entonces, limitar el acceso en semanas gestacionales tempranas va a excluir a muchas mujeres de la posibilidad de acceder a una IVE bajo esta causal. Bueno, recuerden que si hay preguntas, me detienen, no importa si es necesario que me interrumpan, para eso estamos. La tercera causal entonces se relaciona con el embarazo consecuencia de violación o incesto. Adelante. Los estándares de esta causal, digamos, recogen o hacen referencia a delitos sexuales de los cuales se puede resultar en un embarazo, y es el acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento, lo que conocemos como violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida e incesto. Solemos, digamos, llamarla violencia sexual o incesto porque muy pocas veces, digamos, no es el panorama de acceso a la salud reproductiva en Colombia que se den casos de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentida. El único requisito para acceder a esta causal es presentar la copia de la denuncia, no es ni siquiera el original. Y digamos, en casos de menores de 14 años siempre se presume violencia sexual, por lo tanto se excluye de esta necesidad del certificado. De nuevo, aquí están, digamos, las sentencias en donde se pueden como adentrarse y expandirse en el tema de la causal por violencia sexual o incesto. Adelante, Alexa. Bueno, para esta causal, digamos, antes de precisar lo que tiene que ver como con las excepciones y demás de esta causal, queríamos compartirles esta campaña que en algunos años anteriores hizo la mesa, que se llama No más barreras sin razón. Y la pueden ver de seguro como en nuestras redes sociales, pero esta campaña la hicimos luego de identificar varias de las barreras que encontraban las mujeres en su ruta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y empezamos a hacer unas pequeñas postales que buscaban como poner en escena o ejemplificar lo que encontraban las mujeres cuando accedían a la IVE. Y entonces, este es el caso, digamos, de un policía que le dice a la mujer: ¿y usted con esa falda tan corta se atreve a venir a poner una denuncia por abuso sexual? Y ese es el tipo de barreras que encuentran las mujeres que quieren acceder a una IVE, aun cuando ni siquiera han llegado a los servicios de salud, sino esto empieza, digamos, desde el sector justicia, protección, desde otros sectores donde tienen que llegar con estos requisitos. Adelante, Alexa. Bueno, ahí les puse como una de las sentencias donde habla porque la IVE es un derecho fundamental, que es la T585 de 2010. Desde la sentencia C355 habla del derecho fundamental, y también les dejamos la página de Derecho al Aborto, que es un aplicativo jurisprudencial que tiene las 23 sentencias que se han desarrollado desde 2006 hasta 2018 y que marcan los estándares de los que hablaba Laura con respecto a la IVE. Entonces, si alguna es curiosa, si alguna le interesa también el tema de lo jurídico, ahí también pueden encontrar una línea de tiempo de todas las sentencias y los 15 estándares normativos con respecto a la IVE. Entonces,
pues es muy interesante las fichas jurisprudenciales, eso es muy de abogadas, pero creo que es muy útil también para todas nosotras, incluso si necesitamos en nuestro caso exigir ese derecho. Entonces, bueno, aquí les traemos como la IVE en el enfoque diferencial y seguramente Mildred me va a preguntar por mujeres campesinas, pero pues no lo tenemos tan identificado, pero podríamos también a través de la investigación que ustedes están haciendo, pues indagar en ello. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la IVE en niñas y adolescentes y la Corte Constitucional dice, hoy justo tuve un taller con el ICBF y dice que las niñas tienen plena titularidad del derecho a la IVE y tienen la capacidad de dar su consentimiento, es decir, de decir si quieren practicarse la IVE o no. Nos pasó con un funcionario de protección que hace como 8 o 15 días nos llamaron porque no quería dar su consentimiento para que la niña pudiera acceder a la IVE y la niña sí quería acceder. Entonces él era, no, pero yo no estoy de acuerdo, eso va contra mi conciencia y ya vamos a ver la objeción de conciencia, pero la Corte dice que sí. Entonces lo que le decíamos era, usted solo tiene que acompañar a la niña es quien decide y ella lo quiere hacer, entonces es su deber como funcionario público acompañarla. Entonces, eso también la Corte nos dice que va con el concepto de capacidad evolutiva, que implica reconocer las diversas experiencias de vida y la posibilidad de adquirir y poder decidir según la edad y el contexto. Es decir, también deben garantizar los funcionarios y las funcionarias que las niñas puedan entender en qué consiste el procedimiento de acuerdo a su edad, a su contexto, y eso también ocurre con las mujeres con discapacidad que se busca que quien les explique en qué consiste el procedimiento y demás pueda tener las herramientas de acuerdo a su discapacidad, sea una discapacidad visual o sea una discapacidad auditiva o de cualquier tipo, que haya unos ajustes razonables para que puedan conocer en qué consiste la IVE y puedan tomar la decisión. Para las mujeres con discapacidad, también la Corte reconoce que tienen igualdad de condiciones y que se debe reconocer su autonomía y su decisión frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Y se debe atender a todas las situaciones de discapacidad por igual, es decir, lo que les decía de los ajustes razonables para cada una de las mujeres que solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí también, como con las niñas, prima la decisión de la mujer más allá de sus padres, más allá de quienes estén a cargo de las labores de cuidado. Y con las mujeres indígenas, bueno, aquí sí hay un tema que podemos incluso discutir y bueno, es que está prohibido interponer barreras como la solicitud de autorización a las autoridades indígenas. Pues no se debe infantilizar a las mujeres ni asumir que todas las mujeres indígenas pertenecen a la misma comunidad o que tienen el mismo lenguaje o que tienen las mismas cosmovisiones, es decir, se debe tener el cuidado de saber de dónde viene la mujer y no, digamos, ponerle restricciones por la comunidad indígena de la que vienen. Sin embargo, nos hemos encontrado en la mesa una gran barrera y es la resolución 068 de la Asociación Indígena del Cauca, que si no estoy mal es de 2018 e indica que se debe tomar, que la decisión de la IVE debe pasar primero por una instancia de la autoridad indígena, es decir, que la autoridad indígena deben decidir si la mujer, si el caso de la mujer aplica para las causales y por ende si ella puede ir a la IVE o no. Entonces nos ha pasado que varias mujeres indígenas nos han llamado con esta barrera e incluso es necesario que ellas accedan por IPS privadas subsidiadas porque dentro de su EPS no les permiten acceder o si se enteran también son expulsadas de su comunidad. Incluso nos pasó con una mujer que fue castigada en su comunidad cuando se enteraron que había accedido a la IVE. Entonces esta es una barrera muy grande que incluso estamos viendo con las mismas mujeres de las comunidades indígenas que pertenecen a la AIC, que es una EPS indígena, y cómo hacer incidencia para que esta situación se transforme desde las realidades de las mujeres indígenas y desde su pues liderazgo, ¿no? Entonces, pues esta ha sido una de las grandes barreras que hemos tenido. También hemos podido hacer un análisis de las barreras, que eso va a hablar Laura en un momento también,
para mujeres migrantes y para mujeres en el contexto del COVID-19. Sin embargo, por ejemplo, ahí sería interesante verlo también en el tema de mujeres campesinas y rurales y también con mujeres afrocolombianas y negras, que también hemos tenido algunas conversaciones y ellas también nos hablan de unas barreras particulares que enfrentan. Siguiente, por favor, Alexa. No sé si hay preguntas por aquí, comentarios. Bueno, si no hay, continuamos. Entonces, bueno, aquí es como un recorderis. Yo creo que a todas nos sirven. Yo creo que si uno no trabaja en derechos sexuales y reproductivos, como que no se entera de a qué tiene derecho. Entonces, aquí como en dónde podemos acceder a la IVE. Entonces, a través de las EPS, clínicas y hospitales que cuenten con personal capacitado, o sea, a todas las EPS, clínicas y hospitales, porque su obligación es que cuenten con personal capacitado y en donde usen métodos que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres. Hay un protocolo del Ministerio de Salud que indica cuáles procedimientos se pueden aplicar para la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las semanas de gestación. En ninguna circunstancia pueden pedir requisitos adicionales a los que mencionó Laura en cada una de las causales, que para causal salud y para causal malformación fetal sería solamente el certificado médico, o para causal salud también puede ser de un psicólogo o psicóloga, y para el caso de violencia sexual la copia de la denuncia, excepto si es menor de 14 años, y pues tampoco nos deben pedir permisos de terceros como al compañero, padres, etcétera. ¿Y qué podemos hacer en caso de que la EPS clínica se niegue a prestarnos el servicio? Entonces aquí les tenemos como varias entidades ante las cuales podemos poner una queja. Pusimos como con estrellitas y en resaltado la Defensoría del Pueblo, porque es nuestra aliada en todo el país. De hecho, nosotras tenemos la línea de atención de casos de las que les habló Laura hace un rato, pero pues nosotras estamos en Bogotá fundamentalmente. Sin embargo, ha sido muy importante para nosotras el apoyo de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo, y ante la Defensoría del Pueblo pues también se puede poner una queja. Ahí, ¿quieres decir algo, Laura? No, perdón, excusa, se me disparó. Dale. También están las secretarías de salud de las ciudades, las personerías, la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, los tribunales de ética médica, o también la acción de tutela ante un juez de la República, que de hecho pues hemos participado en varias de las tutelas que se han puesto y que han dado lugar a algunas de las sentencias que ustedes pueden indagar dentro de esas 23 que les contaba. Entonces estas son como las entidades a las cuales podemos recurrir para poner una queja. Podemos acceder en nuestras EPS, si es una mujer del régimen subsidiado, puede acceder a través de los hospitales públicos, e incluso las mujeres migrantes, si no están afiliadas, pueden acceder porque esta es considerada una emergencia médica a la que pueden tener acceso, y esto está reconocido también en la legislación colombiana. Por favor, siguiente. Alexa. Bueno, aquí un recorderis de 5 puntos como que podemos tener en cuenta para todas, y es que las EPS y hospitales deben brindar este servicio de salud en todo el país sin importar el tipo de afiliación, lo que les decía, el contributivo, que es lo que nosotras pagamos a través de nuestras EPS, o el subsidiado, que es las personas que pertenecen al CISBEN o las personas que no están afiliadas, pueden acceder a este servicio de salud. Algunas tienen alianza con IPS como Oriéntame, como Profamilia, que son mucho más amigables con la interrupción voluntaria del embarazo. Valdría la pena que podamos revisar si nuestras EPS tienen como esas alianzas. La prestación del servicio de IVE debe darse en un plazo máximo de 5 días después de la solicitud. Y esto lo ha dicho la Corte Constitucional, que es un plazo razonable. Es decir, en ese plazo deberían darnos la atención para hacer un diagnóstico, darnos una respuesta con respecto a la solicitud. El plazo es de 5 días. Como cualquier otro procedimiento médico, requiere de una autorización y un consentimiento informado en el que nosotras manifestamos que reconocemos el procedimiento, es decir, previamente el médico o médica nos ha tenido que informar en qué consiste el procedimiento, también de acuerdo a las semanas de gestación,
y pues ahí se firma un consentimiento informado también para saberlo y para que las mujeres lo sepan. Generalmente la IVE, incluso en etapas gestacionales avanzadas, es menos peligrosa que un parto. Usualmente las complicaciones son mínimas si está la mujer acompañada. Un cuarto punto es que en caso de que el médico se niegue a atender el procedimiento de IVE, tiene la obligación de brindar información, y aquí la negación al procedimiento puede ser por objeción de conciencia, que ya vamos a ver un poquito al respecto, pero tienen la obligación de remitirte a otro médico que brinde el servicio dentro de los 5 días siguientes a la solicitud. Y tenemos el derecho, si así lo decidimos, de recibir atención psicológica. Pero ojo, esta atención psicológica no se debe convertir en una barrera, porque lo que suele pasar es que empiezan a decir, no, es mejor que usted vaya al psicólogo, que lo piense mejor, que vaya al psiquiatra, de pronto usted no ha considerado todas las posibilidades, y en ese sentido tenemos el derecho, pero esta no se puede constituir en una barrera para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que si hay preguntas, las pueden hacer por el chat o nos pueden interrumpir. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora queríamos pasar a contarles y compartirles algo, digamos, que ha sido parte como de los hallazgos de la mesa a partir de acompañar la implementación de la sentencia C-355 más de 15 años, y es, digamos, la documentación que hemos venido haciendo a partir del acompañamiento a casos de las barreras de acceso que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes cuando solicitan una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué entendemos por barrera? La barrera entonces es el conjunto de conductas que por acción o por omisión constituyen limitaciones, obstáculos para que las mujeres accedan de forma efectiva al aborto legal en el servicio de salud sin importar el régimen de afiliación. Adelante. Listo, nosotras hemos entonces conceptualizado o categorizado las barreras dentro de 3 grandes categorías. La primera es el desconocimiento del marco legal vigente, y está asociado a desatender, pero también, digamos, no tener información suficiente sobre la sentencia C-355 y sus desarrollos posteriores. Un ejemplo de esto puede ser cuando los sector justicia, salud o protección nos dicen, no, es que el aborto no está despenalizado en Colombia, o no, es que el aborto es un delito en todos los casos, cuando esto no es así, y se está entonces desatendiendo todos los desarrollos que ya hemos tenido al respecto en el país. Una segunda categoría es la interpretación restrictiva del marco legal vigente, y este marco legal pasa por tanto las sentencias, digamos, que ha expedido la Corte Constitucional, pero también las regulaciones administrativas y del sector salud que existen respecto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas prácticas, digamos, comunes o hemos encontrado en estos años ha sido la solicitud de requisitos adicionales, por ejemplo, pedirle a la mujer que también tiene que tener un certificado por parte de su pareja, o a la menor por parte de sus padres, cuando esto no es así. Hemos encontrado largas listas de requisitos que son demasiado, digamos, extensas y abusivas con las mujeres, porque se supone que la sentencia ha dicho que estos requisitos buscan poner una carga mínima a las mujeres y que en ningún caso la carga debe ser desproporcionada. Otra segunda, digamos, práctica común en el marco de esta categoría es limitar la prestación de los servicios con fundamento en la edad gestacional. Y como les decía anteriormente, no existe un límite para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en términos de la edad gestacional, pero sí encontramos que los prestadores, por ejemplo, se inventan que no, que es la semana 14 o no, que es la semana 20 y tanto, cuando no existe, digamos, un marco legal que así lo diga. Encontramos una tercera, digamos, práctica común, y es el uso inconstitucional de la objeción de conciencia, y pasa por ejemplo, hospitales que objetan conciencia inconstitucionalmente cuando esto es ilegal. Y recordemos, digamos, el caso de la sanción reciente que recibió el Hospital San Ignacio en Bogotá por tener prácticas de este tipo. Pasa también por
como nos estaba comentando Ángela, lo objetan funcionarios que no tienen nada que ver con la prestación del servicio directo, por ejemplo, un funcionario del sector protección, cuando este derecho, digamos, es propio de los prestadores de salud, digamos, a saber específicamente, digamos, el médico o la médica que realice el procedimiento. Y una cuarta, digamos, práctica que hemos encontrado en cuanto a la interpretación restrictiva del marco legal es una implementación restrictiva de la causal salud, es decir, la mujer tendría casi que estar muriendo para que bajo algunas concepciones o interpretaciones de esta causal se le otorgue el derecho, se le reconozca el derecho a acceder bajo la causal salud. Y por último, la última categoría son las fallas en la prestación de los servicios, que incluye, digamos, fallas en diferentes instituciones prestadoras de servicios, pero, por ejemplo, cuando tenemos, cuando no hay un suficiente conocimiento técnico de los métodos, técnico y médico de los métodos que son oportunos y, digamos, adecuados en cada una de las etapas o de la edad gestacional en la que se solicite la IVE, pasa también por, como le contaba Sandra, la violencia, los malos tratos contra las mujeres, y esto, digamos, aún a pesar de que el Estado lo ha reconocido como actos de tortura, lo seguimos viendo y vemos digamos, escenarios macabros y profundamente dolorosos de historias de mujeres que tienen que pasar por violencias y malos tratos, como si les quisieran decir, mira lo que te estamos haciendo por haber tomado esta decisión. Cuando pues por supuesto se está abusando, digamos, de un poder y un ejercicio de la medicina. Hay otras fallas como son las fallas administrativas, que es por ejemplo la falta de protocolos internos o el abuso del sistema de referencia y contrarreferencia, no vaya aquí, vaya a la IPS vecina, vuelva, tráigame otro documento, vengan tanto tiempo, y en general, si ustedes se fijan, estas barreras están orientadas a que las mujeres dilaten o posterguen su acceso a la interrupción voluntaria de forma que ya sea o demasiado tarde o ellas desistan, digamos, acceder a este derecho. Estas son, digamos, las barreras que hemos documentado en la mesa, como las barreras un poco más desde la práctica, pero por supuesto, digamos, no queremos desconocer la existencia de barreras culturales y sociales que sabemos, digamos, anteceden la existencia de todas estas barreras y sí que están muy presentes en culturas, digamos, patriarcales como las nuestras y donde no se reconoce, digamos, la autonomía ni reproductiva, ni económica, ni en la toma de decisiones de las mujeres. Estas barreras ustedes las pueden ver documentadas en la página de la mesa. Ahorita les vamos a compartir también como los links de acceso de algunos de los informes que hemos publicado. Adelante, Alexa. Gracias. Bueno, aquí queríamos como poner así el dedo sobre un caso particular y es el caso de las barreras que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas, en especial las mujeres, digamos, en condición irregular. Nosotras hemos encontrado que enfrentan las mismas barreras que las mujeres colombianas, pero se recrudecen debido a su situación migratoria, digamos, irregular, pero además se enfrentan como otras barreras específicas asociadas a su condición de migrantes. Entonces, las mujeres migrantes primero desconocen que el aborto en Colombia es un derecho fundamental en 3 circunstancias. Suelen pensar, digamos, o asumir que el aborto está totalmente penalizado, y es decir, hay un delito, y es decir, hay un riesgo de criminalización. Hemos encontrado también que en los servicios de salud se les exigen requisitos adicionales no establecidos por la ley y que además hay bastantes fallas en los procesos de interposición de las denuncias por violencia sexual. Por ejemplo, les dicen, es que si la violencia ocurrió en el territorio venezolano, usted no puede venir a poner la violencia acá, es que si el actor fue venezolano, usted no puede venirla a poner acá, y todo esto, digamos, no está determinado y sí que constituye una barrera en el acceso. Vemos también, digamos, que hay una negación en los servicios con fundamento en la condición de migrante irregular, cuando esto, digamos, no es posible porque, como les mencionaba Ángela, la IVE, digamos, ha sido reconocida como un derecho fundamental, pero además como un servicio urgente al que deben acceder y pueden acceder las mujeres con independencia de su estatus migratorio.
Y por último, hemos encontrado también fallas en los profesionales de la salud, y esto, digamos, es el abuso de las prácticas de violencia obstétrica y de los malos tratos basados en muchos prejuicios contra las mujeres migrantes, prejuicios también basados, digamos, como en estereotipos frente a su sexualidad, frente a su rol en la familia, a su, digamos, también situación económica, y por último, un montón de fallas administrativas y falta de protocolos o rutas de atención, en especial para las personas en situación de migración irregular en el país. Aquí también creo que Ángela también nos compartió en el chat el informe específico que habla sobre migrantes, y estaría bueno, como chévere, que si lo pueden consultar, si se animan, porque ahí van a encontrar además también en ambos informes algunos testimonios o relatos de los que ustedes pueden echar mano para inspirarse, especialmente las compañeras que van a trabajar IBE. Adelante. Bueno, algunas entonces prácticas prohibidas, y aquí volvimos como a ponerles la campaña que les comentaba antes de las postales. Aquí es, digamos, la barrera, el doctor Barrera sin razón, es la autorización, y ustedes, digamos, pueden leer lo que le sucede a la menor en este caso, pero en general las prácticas prohibidas son esas dilaciones injustificadas que evidencian además situaciones de discriminación, digamos, por diferentes motivos. Y también vemos que se incumple entonces el estándar de que las solicitudes de IBE deben ser resueltas en un plazo razonable, que son 5 días. La imposición en la edad gestacional y el uso indebido a la objeción de conciencia. Adelante, Alexa. Sí, yo antes de pasar a este punto de las buenas prácticas, que realmente son como ideas de nuestro trabajo, me iría como a profundizar un poquito en la objeción de conciencia también, relacionada en que solamente ¿cuál sería el uso indebido? Preguntan por acá, ¿de la objeción de conciencia te refieres, Ana María? Sí, bueno, ahí quería profundizar precisamente, y es que, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato y que mencionaba Laura, hay que hacer énfasis en que la objeción de conciencia solo aplica para quien realiza el procedimiento, es decir, el médico o la médica. Ningún personal administrativo, ninguna otra persona del hospital, ni quien pone la anestesia, ni el camillero, ni la enfermera, nadie más puede objetar conciencia, pero tampoco puede objetar conciencia la persona, el juez, la persona del sector defensa, de protección, del ICBF, las autoridades administrativas, nadie. Es decir, deberían darle la información a las mujeres, niñas y adolescentes sin objetar conciencia, porque no pueden. Pero además el uso indebido e inconstitucional de la objeción de conciencia es cuando, por ejemplo, se objeta conciencia institucionalmente, que eso ha pasado, y es el caso que hablaba Laura del Hospital San Ignacio acá en Bogotá, que pusieron una objeción de conciencia como de todo el hospital, y resulta que la objeción de conciencia se refiere a las íntimas convicciones personales, por ende no puede ser una objetora de conciencia una institución, y eso lo ha dejado claro la Corte Constitucional. Es decir, solamente puede ser el médico, y tiene que llenar un documento en donde diga por qué está objetando conciencia y por qué la IBE va en contra de sus convicciones personales. Pero además eso debe estar ligado a que pueda remitir a la mujer a un médico que sí realice el procedimiento. Esto no, como les decía, no aplica para brindar información, y se debe tener en cuenta además la confidencialidad de la mujer y de su historia clínica. Incluso la Corte Constitucional ha establecido algunas excepciones para la objeción de conciencia. Por ejemplo, cuando no se cuenta con ningún otro profesional que pueda brindar el servicio, ninguna institución se puede negar a prestar la IBE, y cuando la vida de la mujer está en riesgo inminente, debe primar la vida de la mujer, y el médico en ese caso debería prestar la interrupción voluntaria del embarazo. No sé si quedó claro, Ana María, o si iba por otro lado. Me queda claro, pero quisiera hacer otra pregunta, y es, entonces, en caso de que un médico
objete pues, su conciencia, este, ¿es el hospital o es la EPS quien debe encontrar a la persona para que haga el procedimiento a la mujer? Es, pues obviamente la EPS o el hospital, pero el médico que objeta conciencia debe hacer la remisión, o sea, debe decir qué médico sí hace el procedimiento, pero claro, lo debe garantizar es el sistema de salud, es decir, el EPS o el sistema público de salud debería garantizar que en toda su red de prestadores y además en todo el país, que no ocurre, puedan brindar este servicio. Lo que hacen usualmente es mandar a las mujeres a las ciudades capitales, a las ciudades más grandes, donde tienen más prestadores de servicios de salud o donde atienden en edades gestacionales más avanzadas, pero no les garantizan el transporte. Entonces esa es otra de las barreras y eso fue muy común en la pandemia, que enviaban a las mujeres a otras ciudades y pues con las medidas de confinamiento y cuarentena obligatoria, pues las mujeres no tenían cómo movilizarse y fue un especial reto con las mujeres venezolanas, porque además si las mandábamos, por ejemplo, en un transporte público, nosotras, dependiendo del caso, apoyamos a algunas mujeres en transporte, si las remiten y demás, pues no debería ser, o sea, es obligación de sus servicios de salud, pero incluso las bajaron, algunas las bajaban de los buses, es decir, porque supuestamente no podían viajar por ser migrantes irregulares. Entonces, bueno, ahí hay una serie de barreras que se presentan en eso, pero sí debe, cuando un médico es objetor de conciencia o una médica debe remitir a el profesional que esté en la capacidad de realizar la IVE. Gracias. Con lo que decías de las instituciones como tal tampoco pueden presentar una objeción de conciencia. Me genera otra duda y es que hay EPS que tienen publicidades muy, creo yo, violentas respecto al aborto y a la interrupción, pues a la interrupción voluntaria del embarazo y que son claramente pro vida. A mí eso me genera mucho ruido, las he visto mucho precisamente en mi EPS, entonces quiero saber si eso hay alguna forma de catalogarlo, hay alguna forma de decir esto no se puede, como no se puede tener una posición de objeción de conciencia institucional. Pues lo que uno haría es una denuncia, ¿no? Y buscar una sanción. Pues nosotras hemos buscado sanción, pues hemos hecho trámites para sancionar algunas EPS que además son prácticas sistemáticas, ¿no? De algunas EPS e instituciones que objetan conciencia en muchas ocasiones y pues, por ejemplo, pues con unas de ellas hemos tenido sanciones incluso económicas, pero bueno, siguen estas prácticas, así que si ustedes ven, también cuéntenos. Usualmente nosotras hacemos como el acompañamiento a las mujeres, pero también incluso en alianza con otras organizaciones podemos hacer quejas en estos casos. Entonces, pues ahora les dejamos nuestros datos también, eso, que nos cuenten, tomen fotos y envíennos, porque pues esto es claramente inconstitucional, este tipo de prácticas, e incluso ellas están, las EPS y los servicios de salud están obligados a dar la información en el marco de la legalidad. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Tú decías que se han emitido como sanciones institucionales, pero quería saber si ha habido alguna sanción como contra un funcionario puntual. Porque, digamos, yo sí he sabido que a veces no es tanto la institución en general, sino funcionarios que pues no solo objetan conciencia, sino que ponen barreras de todo tipo y pues lo hacen como a nivel personal. Y quería saber. Sí, también se puede hacer la denuncia a nivel de funcionarios públicos y pues ellos tienen un código que, no me acuerdo el nombre, pero ya les busco, donde pues ellos deben también seguir unas normas y pues también se pueden sancionar a ese funcionario o funcionaria que ha impuesto barreras, y eso, por ejemplo, creo que pasó hace poco con una mujer en Boyacá que fue con un aborto en curso y la trataron súper mal diferentes funcionarios, y pues se puso la denuncia ante la EPS que la atendió, hablando de esos funcionarios que la maltrataron. Por ejemplo, expusieron que ella era la del aborto, entonces la pusieron con las mujeres que estaban dando a luz.
pues claramente pues una vulneración a su intimidad, a todos sus derechos. Aquí está, los funcionarios públicos tienen un Código General Disciplinario, que es la Ley 1952 de 2019, y pues también en eso se puede basar una denuncia particularmente a un funcionario o funcionaria pues que incumpla con sus deberes constitucionales. También puede ser ante los tribunales de ética médica, que como ustedes lo veían también se puede hablar de sanciones ya, no sé, tarjeta profesional, etc. Yo quería hacer una pregunta. Sí, claro. No sé Yo también quiero hacer otra, pero después de Mildred, está bien. Listo. Bueno, no, era porque justamente ayer alguna de las compañeras colocó aquí el tema de pues todo lo que se dio con la situación de la mujer que tenía un estado ya avanzado de embarazo y que su novio pues dijo que no era posible, que ella fue a Profamilia. Este caso que se dio aquí en Colombia fue a Profamilia y pues le hicieron el procedimiento y salió en los medios. Entonces quería preguntarles, ¿ahí hay alguna sanción frente a los medios de comunicación? ¿Podría hacerse pues algún procedimiento? Porque pues finalmente quedó el nombre de ella para la sociedad en general, pues ella era la mala, la terrible asesina. Entonces ahí se podría hacer algo. Uy, Mildred, ese caso sí que lo padecimos por sufrimiento, o sea, como por empatía con la mujer, pero además porque nosotras estuvimos en la representación del caso. Entonces nos enteramos pues de todos los pormenores y todo lo que sufrió la mujer, incluso tuvo amenazas que llegaron a su casa, cartas, bueno, unas cosas horrorosas. Y pues ella obviamente se reconoció su derecho, todo fue favorable en el tribunal frente a su caso. Nosotras no quisimos difundirlo más como para no exponerla más, incluso eso fue un debate interno en la mesa como ¿qué hacemos? Decimos que sí, que ella triunfó y pues que se reconoció su derecho, pero al final dijimos no, o sea, no vale la pena exponerla a ella más a la palestra pública después de todo el escándalo que se armó, pero que yo sepa, y de pronto Laura tú me corregirás o alguna compañera si sabe, no hay una sanción a ningún medio de comunicación, incluso en Facebook salió el nombre, la dirección, el teléfono, la foto, todos los datos de su familia, o sea, fue una persecución impresionante, pero infortunadamente no hay como que sepamos una herramienta jurídica para sancionar los medios de comunicación, así que pues es triste y sí, pues nosotras no quisimos como exponerla más el año pasado a todo este tema que fue tan difícil para ella. Bueno, yo quería hacer dos preguntas y la primera es como, ¿qué tan frecuentes son las dilaciones que hacen que las mujeres desistan de practicarse, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo? Y preguntar también qué tipo de estrategias también desarrollan las mujeres, porque ya muchas me imagino que conocen el derecho al acceso a esa interrupción y ellas mismas empiezan a gestionar, empiezan a reclamar, de pronto ustedes en los casos que han acompañado o que han detectado las mismas mujeres como también toman un papel activo para reclamar ese derecho y qué tipo de estrategias están desarrollando. No sé si entendí bien la pregunta, si no me corriges, Lina, es con respecto a las estrategias que usan las mujeres para acceder a su derecho. Sí, digamos que no todas las mujeres de pronto tienen vínculos con organizaciones de mujeres o no todas terminan yendo, por ejemplo, a la mesa o a Profamilia o Oriéntame, pero se dan también como esa lucha, ¿no? Porque si no están en Bogotá, si no están en capitales y si están en zonas más rurales, de pronto quería como entender también ese papel activo que desarrollan ciertas mujeres cuando conocen también esos derechos y ellas mismas dan como esa batalla contra este sistema de salud o el sistema judicial. Pues ahí te podríamos hablar como de las organizaciones regionales que son pues
pues increíbles, o sea, hacen un montón de cosas y muchas de ellas pues están en las ciudades principales de sus departamentos, pero también están buscando llegar a las zonas rurales y, por ejemplo, ahora estamos en miras de sacar 3 diagnósticos locales en Boyacá, Quindío y Huila, donde las chicas hicieron indagación con mujeres campesinas y rurales. Mildred, yo sé que debería haber más información, pero apenas la estamos recabando. Y ahí hay como, por ejemplo, algunos análisis sobre las percepciones que tienen las mujeres. También se hizo un proceso como desde hace 2 años que hizo la Red Nacional de Mujeres No Caldas con mujeres campesinas, rurales e indígenas, que también estamos haciendo la sistematización de ese proceso. Y pues digamos, eso es como a través de las organizaciones regionales y de su trabajo, estamos tratando de llegar a esos contextos rurales para que las mujeres conozcan sus derechos. En estos días también tenemos un taller en La Dorada Caldas con mujeres víctimas del conflicto que viven en zonas rurales. Entonces, pues bueno, digamos que eso es lo que hacemos desde la organización y también nos contactan las mismas mujeres, también tenemos unas ideas de talleres en Ciénaga, Magdalena, con mujeres, pero pues bueno, la pandemia también nos ha dificultado llegar a los lugares, pero sí, una estrategia son las organizaciones regionales, las mismas mujeres que se organizan en diferentes procesos y nos buscan, pero sí, digamos que también el voz a voz, yo creo que con la línea de acompañamiento también es el voz a voz, que se van rotando la información entre las mujeres y nos van llegando los casos, pero digamos que sí, eso es como de nuestra parte, no sé, Laura, si tienes como otras. No, yo creo que está muy bien, Ángela, gracias. Solo como para responder a la primera pregunta que nos hace Lina sobre el desistimiento, como sobre la dilación, digamos, o la interposición de barreras. Las barreras las vemos, y te digo, como en un 92% de los casos que recibimos. Y eso porque otros casos, digamos, los estamos tramitando o digamos que son directos con instituciones prestadoras de servicios de salud que son súper amigables con los derechos de las mujeres, a saber, Oriéntame y Profamilia, ahí también, digamos, Apóyame en Pereira, pero en general, digamos, como la interposición de barreras y en especial la dilación como del servicio es la regla general. En cuanto, digamos, a cuántos de esos casos derivan en desistimiento, o sea, digamos, el dato que te puedo decir es más o menos aproximado de cuántos son los casos como que son exitosos del acompañamiento de la mesa, y es entre, digamos, esta puede ser, digamos, como una cifra no tan actualizada, pero entre más o menos alrededor del 80% de los casos son casos de mujeres que logran acceder como de efectividad. Pero dentro de ese marco del 20% que te estoy señalando, algunas, digamos, pueden desistir por otros motivos que no son la dilación, algunas deciden, digamos, pagarlo con recursos propios, algunas, digamos, se practican también abortos, digamos, en lugares clandestinos, algunas también tendrán como abortos espontáneos. Pero la regla sí es la dilación. Y también el trabajo de las redes de acompañamiento, yo creo que pues hay también algunas mujeres prefieren este acompañamiento amoroso, feminista, y pues bueno, eso también es pues muy, muy valioso en este contexto y pues decirles eso, que la mesa pues buscamos es que el Estado cumpla sus obligaciones y por eso tratamos pues que seguir toda la ruta institucional de acceso a la IVE. Yo tengo ahí una pregunta curiosa. Esas colectivas feministas o bueno, agrupaciones a las que muchas de nosotras tal vez nos hemos acercado para realizar, ¿eso de alguna manera está catalogado en clandestino o eso cómo es visto en Colombia? Y si lo tienen que formalizar de alguna manera, pues no sé, legal para que lo tengan que hacer, o pues todo es así como pasa, que llamas a un número o escribes por bueno, por algún grupo de alguna aplicación más segura, etcétera. Sí, digamos, esto es lo que muchas veces se le reconoce como aborto autogestionado, ¿verdad? Como acompañado, digamos, con pastillas que te llegan o
o digamos que el colectivo te facilita o por otras razones. Digamos, no es propiamente un aborto como, o una IVE como en el marco de la sentencia, porque no has pasado como por los requisitos que están asociados a cada una de las causales. Digamos, el debate más allá de si es clandestino, digamos, lo solemos decir, es sobre todo como cuando el riesgo de inseguridad es muy alto, digamos, te fuiste a un sitio de garaje o algo así, ¿sí? Sin embargo, como en el lenguaje popular, eso también podría ser reconocido como clandestino, toda vez que corres, digamos, si tienes alguna complicación médica o de salud, vas a tener que recurrir a un centro médico, a una EPS, etcétera, y digamos, no vas a tener el requisito que certifique que lo hiciste como en el marco de un acompañamiento bajo alguna causal, y por ende, si te va además muy mal, además de lo mal que a uno le puede ir como con un aborto que termina mal, o que tienen complicaciones, corres el riesgo de que seas, digamos, denunciada o que se te empiece algún proceso, sí, de judicialización, porque también vemos con frecuencia que los profesionales de la salud violan el secreto, digamos, profesional, y en ocasiones, digamos, denuncian a las mujeres que llegan con estas complicaciones. Y este es, digamos, como el panorama más horrible, lo que estoy presentando. Y bueno, eso estamos hablando de las redes de acompañamiento, pero hay mujeres que compran por internet las pastillas y pues están vencidas o no son las pastillas, y bueno, eso es un tema también pues que han estafado a muchas mujeres por acceder en páginas de internet. Y lo que dice Laura, el riesgo pues es de que sean criminalizadas, judicializadas, y que lo hacen la mayor tasa de judicializaciones por parte del personal de salud, sus médicos y médicas. Entonces pues ese es como el riesgo. Sí, quería preguntarles si, por ejemplo, desde el gobierno nacional o los gobiernos locales se ha planteado eso que ustedes resaltan de ese acompañamiento como más amoroso, feminista, si de pronto desde algún gobierno se ha planteado como un acompañamiento con enfoque de género frente pues a lo que ya nos contaban ustedes de la violencia obstétrica que se vive, pero no sé si hay alguna Sí. preocupación frente a eso. Mira, en algunos años el distrito de Bogotá, hace unos años anteriores, creo que fue bajo la alcaldía de Gustavo Petro, existían los centros de servicios amigables. Y eran, digamos, algunos puntos, creo que en algún momento hubo 4 puntos que se especializaron, 4 puntos, digamos, de la República, que se especializaron en prestación de servicios de salud sexual y reproductiva con unos estándares, digamos, de calidad en temas de interrupción voluntaria del embarazo. Este es así como el precedente que reconocemos como en materia de prestación de los servicios a nivel principalmente distrital. Había uno en Suba, había uno en La Victoria, si mal no recuerdo, había otro, no sé si el Tunal también estuvo funcionando un tiempo en ese servicio, no, ahorita me falla la memoria, pero este es, digamos, un ejemplo de cómo los distritos podrían, digamos, facilitar estos servicios. Yo quería preguntar frente a las causales, pues a la mesa por la vida y la salud de las mujeres, cuál es la causal que podríamos decir es más recurrente que se presente o por la que más casos se pueden atender. Sí, mayoritariamente es la causal salud. Pues por lo menos de la atención que nosotras brindamos en acompañamiento de casos, estimamos que cerca del 70% de los casos, no sé, Laura, si tengo datos actualizados o por ahí está, pero sí es la causal por la que más acceden las mujeres. Sí. Seguido de cuál, ahí sí no tengo el dato de cuál sigue, creo que es violencia sexual. Mira, es así, digamos casi más del 80% es causal salud, seguido por violencia sexual como en un 10%, y en un porcentaje muy, muy bajito es la causal de malformación. Pero esto, digamos, también sucede porque hay mucha... Ay, Ángela, ¿cómo es que le solemos llamar a esto? Cuando una mujer puede estar en las dos causales.
Coexistencia de causales. Coexistencia de causales, exacto. Entonces, Cuando hay esta coexistencia de causales, a veces nosotras preferimos, digamos, litigar o acompañar a la mujer con la causal que implica menos requisitos para ella, tendiendo, digamos, a que no debe haber una carga desproporcionada, y en ocasiones es la causal salud. sí, por ejemplo, si es una mujer víctima de violencia sexual, una niña, muchas veces ellas son amenazadas por sus agresores. Entonces, ahí lo que se busca es que ella pueda acceder por la causal salud, por una afectación a su salud mental, y por eso, pues, también, pues, suele ser la causal con más acceso. Curiosamente, a pesar de que, pues, todas las barreras, pero sí, es la causal mayoritaria desde nuestra atención a casos. Tengo una duda. ¿Ustedes tienen, o sea, o saben datos de mujeres judicializadas por la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, ya te buscamos el dato específico, pero eso es incluso, hay una investigación que está saliendo de la mesa y que ya nos cuenta Laura. Sí, mira, más o menos al 2017 teníamos que, y estos, digamos, datos los encuentran en una publicación que tenemos disponible en el sitio de causajustaporelaborto.org, y a 2017 teníamos aproximadamente 2.300 mujeres que estaban siendo judicializadas por delito de aborto, con unos datos, digamos, con una concentración bien importante en mujeres menores de 25 años y alrededor de 40 casos de mujeres menores o entre los 14 años, cuando en esos casos se presume además que hay violencia sexual. Como te mencionaba Ángela, nosotras estamos, digamos, trabajando ahora en un informe o en una publicación donde estamos buscando analizar como con mayor detenimiento los casos y los datos de la Fiscalía en términos de criminalización, y también, digamos, de cara a comparar las diferencias que hay cómo opera, digamos, de manera diferente la justicia penal en los casos de delito por aborto no consentido, por aborto consentido, no consentido, y también en el caso de violencias particulares que afectan a las mujeres. Por ejemplo, ¿por qué se persigue más o menos a las mujeres que cometen un delito de aborto consentido que a quienes agreden a las mujeres bajo un tipo penal como es el feminicidio? Estas son, digamos, como el tipo de preguntas que esperamos responder en este informe que todavía estamos trabajando. Yo quisiera, no sé si quedó resuelta la pregunta del todo. Sí, yo quisiera profundizar en la pregunta que hacía ahorita Luisa, y es que la pregunta va más sobre estos colectivos que acompañan a las mujeres en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, que no son colectivos oficiales ni legales, pero que hacen el acompañamiento y te consiguen todo y te acompañan durante esos días. Son considerados, esos abortos que se realizan así son considerados clandestinos. Y la otra pregunta ligada a esa es cómo podría hacerse un proceso como de legalización de ese proceso que hacen las colectivas para que ya estos abortos no sean clandestinos y pues sea un acompañamiento distinto, quizás incluso más humano. Bueno, mira, como en términos de la estadística, Ana María, estos son, digamos, abortos que no van a contar dentro de la estadística de interrupción voluntaria del embarazo y pasan, digamos, como a la cifra, se llama negra, pero llamémosle oculta, a la cifra oculta respecto a los abortos, ¿sí? Digamos, esto no suma como en las estadísticas nacionales. ¿Qué podríamos hacer para pasar a legalizarlos? Digamos que entren por la ruta de prestación de servicios y cuenten como con los certificados que allí se requieren. Sé que estamos como muy mal de tiempo y nos encantaría como profundizar en todas las preguntas que tengan, igual tienen ahí nuestros teléfonos, pero no queríamos como dejar de darles las buenas prácticas para comunicar sobre derechos sexuales y reproductivos, un poco a partir de lo que hemos como aprendido
a punta de prueba y error y cosas exitosas también en la mesa. Aquí, ojalá, Ángela, bueno, como puedas tomarte 5, máximo 10 minutos para también, bueno, respetar el tiempo que nos concedieron las chicas poderosas. Sí, seré breve. Ahí también, si no estoy mal, las parceras sacaron un informe hace 1 año o 2 años sobre sus atenciones. Podrían también revisar ese informe, pues que ellas tienen cifras de sus atenciones y acompañamientos. Bueno, entonces, estas buenas prácticas para comunicar, como dice Laura, vienen de nuestra experiencia de 22 años en que hemos probado muchísimas cosas. Bueno, aquí son como cosas que de pronto parecen obvias, pero que a veces se nos escapan cuando nos sentamos a escribir, y es el lenguaje incluyente, tratar de evitar los tecnicismos, porque a veces pues queremos llegar a mucha más gente y pues si estamos enredándonos y nosotros, por ejemplo, que manejamos temas tan legales, pues procurar que sea mucho más accesible la información. Hablar en un lenguaje claro y sencillo que llegue a todas las mujeres y a todas las personas que queremos comunicar mensajes. También ver a qué públicos queremos llegar. Por ejemplo, con la demanda de causa justa hay una división de públicos un poco más especializados, a un público en general, a las mujeres. Entonces también tratamos que el lenguaje de cada uno de esos productos que van direccionados a un público pues tengan un lenguaje de acuerdo a qué queremos lograr. Apuntarle a narrativa que genere empatía con las diferentes audiencias, por ejemplo, haciendo uso de las historias de mujeres que buscan acceder a la IVE. Es muy potente cuando una mujer narra su experiencia, pero tampoco es fácil, porque, por ejemplo, a través de la atención a casos, nosotras a veces les decimos a las mujeres, mira, queremos que participes en una entrevista de un medio de comunicación, y bueno, las mujeres ya como que acceden a la IVE y no quieren saber nada más del tema, entonces es un poco complejo. Entonces tratamos es de recabar información a través del registro que hacemos en el sistema de casos, o nos ha pasado también que remitimos a las mujeres a medios de comunicación y resulta que les muestran la cara o cosas que no estaban consentidas con ellas. Entonces esto es un poco complejo, pero digamos, procurar que se genere empatía a través de los casos y las situaciones de mujeres, o sea, como humanizar la problemática que estamos abordando. También nos ha funcionado muy bien el arte, que venimos implementando desde hace unos 4 años más o menos. Aquí está como la última estrategia que lanzamos, que es Mujeres Imparables 2, que en principio buscaba pues reconocer el trabajo de la mesa en sus 20 años, y son los relatos de las mujeres que fueron reinterpretados por escritoras y escritores, y también por ilustradoras. Entonces aquí tenemos la segunda versión que salió a finales del año pasado, que pueden visitar en nuestra página mujeresimparables.com, y también nos ha funcionado, por ejemplo, los murales. En 2019 hicimos la toma de monumentos, pero fue todo un debate con todas las organizaciones cómo hacer que esto no se viera como vandálico. Entonces nos inventamos todo un performance, y que entonces ellas iban con antifaces y no sé qué, para mostrarlo desde el punto de vista artístico y desde una toma de monumentos donde no estábamos dañando el monumento, sino resignificándolo a partir de este derecho al aborto. También evitar caer en estereotipos, y aquí, por ejemplo, podemos ver los estereotipos del embarazo en adolescentes, o que solo abortan las mujeres jóvenes, y eso no es verdad. De hecho, las mujeres adultas son las que más acceden a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo mismo con las identidades trans, que son comunicaciones, no digo que nosotras, sino esa línea tan delgada entre caricaturizar y mostrar una historia de una persona trans con respecto a la IVE, al aborto, bueno, como buscar evitar más bien caer en los estereotipos. Siguiente, por favor, Alexa. Bueno, aquí también podemos encontrar, pues que hablemos desde la perspectiva de derechos y de salud pública, y eso funciona muy bien, por ejemplo, en el tema de aborto, de embarazo en adolescentes, hablar desde la salud pública de por qué esto, más que un tema moral, debe obedecer a la salud pública, a disminuir la mortalidad materna, y eso fue lo que se logró, por ejemplo, con la sentencia C355 de 2006, poner ante la opinión pública que el aborto no obedecía a un tema moral, sino que las mujeres estaban muriendo por abortos clandestinos. El lenguaje que llegue a diferentes públicos y que muestre cómo un cambio puede favorecerlos. Entonces, por ejemplo, con el informe de migrantes venezolanas decíamos, pero a la gente ¿qué le interesa? Pues sí, en los impuestos, es que les toca el bolsillo también
que una mujer no sea atendida, les cuesta también como contribuyentes. Entonces buscar cómo a la gente en general les puede llamar la atención una situación que parece como de otra población o de otras personas. Impedir el acceso, bueno, dejar en claro cuando escribimos, cuando estamos haciendo nuestras notas y artículos e investigaciones, que impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos viola los derechos fundamentales y que esto también conlleva unas sanciones, a una responsabilidad penal con respecto a el incumplimiento. Entonces, por ejemplo, al hablar del aborto, lo que hablábamos de la objeción de conciencia institucional, como visibilizar que se está violentando un derecho, seleccionar adecuadamente el uso de imágenes, y eso sí que nos ha pasado hasta que se nos ocurrió la idea de tener un banco de fotos, porque hablaban de aborto y mostraban a la mujer con una barriga enorme, pues súper estereotipada. Entonces como buscar que las imágenes también den cuenta de una perspectiva de derechos para ilustrar las investigaciones, artículos, publicaciones. Incluso si ustedes tienen sus organizaciones, les súper recomendamos tener un banco de fotos, ojalá tomadas por ustedes mismas. Verificación de datos y las fuentes de la información. Entonces, como nuestros temas de derechos sexuales y reproductivos son tan sensibles y hay grupos que están incluso monitoreando qué se dice al respecto, es muy importante verificar las fuentes, que las cifras que demos estén basadas, no sé, en la Fiscalía, en el ICBF, en alguna entidad o en alguna cifra oficial, y verificar esos datos también es súper clave para pues darle mucho más peso a nuestras investigaciones. Y la unidad, aquí a qué nos referimos, es que podamos unirnos con colectivas, con grupos, con organizaciones, como para hacer más fuertes los mensajes. Y eso pasa mucho porque a veces nos hablamos entre nosotras mismas. Y eso lo llamaban en una organización como estamos en la misma burbuja y no salimos de esa burbuja. Entonces también buscar cómo unirnos para que el mensaje sea más potente, llegue a más personas, pero además llegue a otras personas que puedan movilizar la opinión pública también, ¿no? Como este tema que nos decía Mildred del caso del año pasado que fue tan escandaloso, también llegar a otras personas que puedan debatir por qué esa mujer llegó hasta esa edad gestacional, o sea, como que haya otros líderes de opinión, y ahí hubo unas voces bien interesantes, incluso desde lo institucional, que lograron también participar en el debate. Entonces la unidad y las alianzas, no solo entre nosotras mismas, sino con otros actores, pues también es clave para que nuestros mensajes tengan un eco. Y yo es que pasando la presentación, Alexa, ¿me puedes ayudar con la última, por favor? Y ya lo otro lo pueden incluso leer. Bueno, pero también queríamos, bueno, como al entrevistar, hablar a las mujeres del propósito de nuestra investigación. Seguramente ustedes ya lo manejan y lo habrán hecho. Que pues guardar la confidencialidad de las mujeres es muy importante, para nosotras es clave, y nosotras incluso a los periodistas les damos los datos de otro nombre de las mujeres, pues para evitar que se publiquen sus nombres, y al escribir la nota periodística, eso, cambiar los nombres, anonimizarlos, recordar a los lectores que la IVE está despenalizada en Colombia. Bueno, esto es una cuña a la IVE, pero en general en todos los derechos sexuales y reproductivos, decir que hay unos derechos ya reconocidos y que sobre esa base es la que estamos hablando. Y pues que todos los derechos tienen ese principio que les decía Laura de progresividad y no regresividad, que eso nos pasó también el año pasado con las demandas de la abogada que quería como echar para atrás la IVE, y cuando decían ganamos, y nosotros no, pero ganamos fuimos nosotras, o sea, no se echó para atrás nada. Estos son los mínimos que ya tenemos, y de aquí para avanzar, pero no vamos a retroceder. Entonces, como tener en cuenta esos mensajes, y bueno, en general en los derechos sexuales y reproductivos, pues tenerlo muy en cuenta. Sigamos, por favor, Alexa. Y bueno, aquí hay como algunos ejemplos de campañas, algunos murales, esta causa justa también. Por si quieren tener más información, también les dejamos la página web. Siguiente, por favor. No voy a hablar de cada una porque
ya se nos acabó el tiempo, y pues dejarles nuestros datos. Creo que Laura ya se los había puesto en el chat, pero está la línea de apoyo legal a casos, si ustedes conocen a alguien que necesite apoyo, información, y sobre todo pues que enfrente barreras, pues está nuestra línea de atención, y también pues nuestras redes sociales para que nos sigan y también para que nos muestren el producto de su trabajo, que nos encantará ver. Y pues eso, si necesitan información de nuestra parte para la construcción de sus investigaciones, pues con todo gusto estamos dispuestas para lo que necesiten. Traté de ser rápida, compañeras, pero ya. Muchas gracias. Pues sí, dale, muchísimas gracias a Laura y a Ángela. Pues yo creo que nos deja como un panorama muy completo del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Y bueno, yo creo que hay muchas más preguntas, así que también les estaremos como compartiendo los contactos y bueno, los diferentes insumos que nos compartan desde la mesa. Bueno, agradecemos también sus preguntas, sus intervenciones. Y bueno, les queremos pedir por favor que nos tomemos la foto del día. Entonces, a las que quieran, por favor, activar sus cámaras. Creo que por ahí vamos a estar viendo las cosas. Tampoco, no sé si se animan. Yo creo que por ahí ya están algunas, pues los vamos viendo más. Y pues nada, recordarles que pueden subir sus historias, como los diferentes comentarios de estas sesiones de los talleres con el hashtag de Laboratorio de Historias Poderosas. Y bueno, mañana nos vamos a ver también en un taller muy poderoso a las 6 de la tarde, así que porfa, conéctense puntuales para que nos rindan. Si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir al correo. Y bueno, yo creo que ya estamos por ahora finalizando esta sesión. Muchas gracias, chicas. Gracias por el taller. Estuvo increíble. Gracias a todas. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Chao, chicas, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias.